¿Qué respuesta darían cuando si una persona le dice, ¿qué significa ser un adventista del séptimo día? Nosotros vamos a responder esa pregunta hoy en esta hora. ¿Cuántos de aquí tienen sus Biblias? ¿Cuántos lo tienen? No se confíen tanto en la tecnología, porque la tecnología puede fallar en cualquier momento. Es más preferible abrir la santa palabra de Dios, la cual que todos nosotros recibimos cuando nos bautizamos, ¿sí o no? Abrirlo, usarlo y vamos a leerlo ahí, porque en la Biblia hay poder y no tanto en una computadora. Vamos a abrir 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, uno de los versículos favoritos míos. Y ustedes se dan cuenta, ¿y por qué, Junior? ¿Por qué tú siempre comienzas lo mismo? ¿Por qué tú siempre utilizas los mismos versículos para comenzar? ¿Se dan cuenta que casi siempre voy a comenzar con este versículo que dice, sed imitadores de mí como quién? Así como yo de quién? De Cristo. Nuevamente el apóstol San Pablo está diciendo, mira, imíteme a mí, porque mi vida está imitando la vida que tiene Cristo. Nuevamente voy a hacer la misma pregunta que siempre digo, ¿cuántos de nosotros podemos decir eso hoy en día? Hermano, fulano de tal, imíteme a mí, porque mi vida está imitando la vida que Cristo Jesús vivió en esta tierra. Si ustedes se recuerdan, ¿cuál es el otro versículo que a mí me gusta utilizar después de esta? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente, ¿qué cosa? Crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive ¿quién en mí? Cristo Jesús. Y lo que ahora vivo, ¿dónde? En la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo. ¿Por quién? Por mí. Vamos al libro de Romanos, capítulo 13. Algo muy interesante que dice el apóstol San Pablo. Romanos, capítulo 13, versículo 13. Cuando lo tengan, digan amén. Así yo sé que lo están buscando. Amén. Y dice la palabra de Dios. Andemos como de día. ¿Qué es la palabra que sigue? Honestamente. No podemos andar de día como cualquier forma. Hay que andar de día, ¿qué cosa? Honestamente. Seguimos. No en glotonerías, ni borracheras, no en qué cosa. Lujurerías y lascivias, no en contiendas, y esta palabra me gusta, y no en qué cosa. Envidia. Los hermanos no anden en el día con envidia o en celos de otro hermano cristiano. Pero mire lo que dice, versículo 14, sino qué cosa. Vestíos de quién? Del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de qué cosa. ¿A qué se está refiriendo Pablo cuando dice, vístete de Cristo? Esté juntamente crucificado con Cristo. Imite a Cristo. ¿A qué se refiere el apóstol San Pablo? Hay que saber de qué punto de vista lo está viendo el apóstol San Pablo. Hay una doctrina que nos aparte a nosotros de todas las otras denominaciones. ¿Sabe cuál es? La del santuario. La doctrina del santuario. Y es muy interesante que el apóstol aplica este versículo y lo está viendo en el punto de vista del santuario. Vestite de Cristo y hay que mirar el santuario para eso. El problema es que nosotros realmente no estudiamos a profundidad el santuario. Y casi todas nuestras doctrinas, todas nuestras creencias, todo lo que nosotros creemos se encuentra en el santuario. Y eso es lo que nosotros menos estudiamos. ¿Por qué? Vamos a la carta a los Hebreos. A la carta a los Hebreos, capítulo 10. ¿Qué es vestirse de Cristo? A la Hebreos, capítulo 10, versículo 19. Cuando lo tienen, digan amén. Amén. Dice la palabra de Dios, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar ¿en qué lugar? En el lugar santísimo por la sangre de ¿quién? De Jesucristo, versículo 20. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de ¿qué cosa?
el velo, esto es ¿qué cosa? Su carne. El apóstol San Pablo está diciendo, el velo que separa el lugar santo al lugar santísimo en el santuario simboliza la carne de Cristo. ¿Lo dice o no lo dice? Y después el apóstol San Pablo dice que hay que vestirse de Cristo, ¿sí o no? ¿Cristo dónde se encuentra en el santuario en estos días? ¿Dónde se encuentra Cristo? En un lugar santísimo, ¿sí o no? Y para llegar al lugar santísimo hay que pasar ¿qué cosa? El velo, ¿sí o no? Y el velo representa la carne de Cristo, ¿sí o no? Y repitiendo de nuevo, y Pablo dice que hay que vestirse de Cristo, ¿sí o no? So, en otras palabras, hay que saber de qué material fue hecho el velo, de qué colores tiene el velo, para nosotros saber qué es lo que Pablo quiso decir en decir, vístete de Cristo. Porque Jesús no dijo, toma tu cruz y sígame. Pero la cosa es seguirlo ¿a dónde? Al lugar santísimo. ¿Se entiende o no se entiende? Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Éxodo capítulo 26. Éxodo capítulo 26, versículo 31. Cuando lo tienen, digan un amén. Amén. Dice la palabra de Dios. También harás ¿qué cosa? Un velo. ¿De qué color? Azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Será hecho de obra primorosa con querubines. Ahora, ya tenemos de qué fue hecho el velo, ¿sí o no? ¿De qué fue hecho? Del lino torcido, ¿sí o no? ¿Y de qué colores? Azul, púrpura y... Ahora, hay que saber lo que significa todas esas cosas, ¿sí o no? Números, capítulo 15. Números, capítulo 15. Versículo 37. Cuando lo tienen, digan amén. Vamos a leer. Y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Impongan en cada franja de los bordes un cordón ¿de qué color? Azul. ¿Por qué azul? ¿Por qué no verde? ¿Por qué no amarillo? Y os servirá de franja, versículo 39, para que cuando lo veáis, os acordéis ¿de qué cosa? De todos los mandamientos de Jehová. Pero aguanta, no termina ahí. ¿Y qué más? Para ponerlos, ¿por qué cosa? Obra. El azul significa, ¿qué cosa? La ley de Dios. Y no solo saberlo de teoría, sino ¿qué cosa? Ponerlo por obra, ¿sí o no? Seguimos leyendo. Y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os, ¿qué cosa? Prostituyáis. Para que os acordéis y hagáis todos mis mandamientos y seáis, ¿qué cosa? Santos a vuestro Dios. Primero, el azul en el velo significa ¿qué cosa? Los mandamientos de Dios y ponerlos por obra. Interesante, ¿no? El otro color, ¿cuál es el otro? Púrpura, ¿sí o no? Vayan conmigo al libro del Evangelio según San Juan. Capítulo 19. ¿Se recuerdan? Estamos respondiendo ¿qué pregunta? ¿Qué significa ser un adventista del séptimo día? ¿Sí o no? San Juan capítulo 19, versículo 1 en adelante, cuando lo tienen digan amén. Dice la palabra de Dios. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le ¿qué cosa? Lo azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre ¿qué cosa? Su cabeza. Y le vistieron de un manto ¿de qué color? Púrpura. ¿Por qué? Y le decían, salve, rey de los judíos.
y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. ¿Se recuerdan cuando yo dije que iban a hacer un escarnio a los reos? Siempre buscaban una forma de burlarse de su víctima, ¿sí o no? En el caso de Jesús era por burlarse de ser ¿qué cosa? Rey de los judíos. Y le ponen un manto púrpura. Y cuando tú te burlas, o cuando tú hablas de un rey, el rey siempre va a tener ¿qué cosa? Un manto. ¿Saben, mis queridos hermanos, que el púrpura realmente simboliza la realeza? El color púrpura en la Biblia realiza la realeza. ¿Qué significaba el color azul? La ley de Dios y ponerlo por obra. No se olviden de esa parte. Recuerden la ley de Dios, pero también ponerlo por obra. Y el color púrpura, realeza. Ahora, ¿qué significa el color carmesí o rojo? ¿Qué simboliza el color rojo? Levítico capítulo 17. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Levítico, capítulo 17, versículo 11, cuando lo tienen, un amén. Dice lo siguiente la palabra de Dios: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer ¿qué cosa? Expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la ¿qué cosa? Ahora vayan conmigo al libro de Hebreos, capítulo 9. El libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. Cuando lo tienen, digan amén. Dice la palabra de Dios: y casi todo es ¿qué cosa? Purificado según la ley, con sangre. Y sin derramamiento de sangre, no hay ¿qué cosa? No hay remisión de pecado, no se hace remisión. La pregunta es: ¿cómo ustedes saben que la sangre de Cristo te ha perdonado? ¿Cómo saben, o cómo nosotros sabemos que la sangre de Cristo nos ha perdonado? Ustedes conocen un texto donde dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Nosotros no sabemos que la sangre de Cristo nos perdona también por medio de la fe. La sangre de Cristo no te perdona. No te perdonó. No te sigue perdonando. El rojo, la sangre de Cristo, nuestra fe que nosotros tenemos en nuestro Salvador. ¿Qué le parece? El azul, ¿qué simboliza? Y ponerlo por obras. No se olviden de esa partecita. Ponerlo por obras. El púrpura, la realeza. Y el carmesí o el rojo, la sangre de Cristo, nuestra fe que nosotros tenemos en Él. Vayan conmigo, por favor, al libro de Apocalipsis, capítulo 14. Apocalipsis, capítulo 14, versículo 12. ¿Qué dice allí? Cuando lo tienen, digan amén. Aquí está, ¿qué cosa? La paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen ¿qué cosa? La fe de Jesús. Mis queridos hermanos, la pregunta es: ¿a dónde se encuentran los colores del velo aquí en este versículo? Vamos a leerlo de nuevo. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿A dónde se encuentran los tres colores? Azul, rojo y púrpura en este versículo. Los que guardan los mandamientos de Dios, el azul, ¿sí o no? Y los que tienen la fe de Jesús, rojo, ¿sí o no? ¿A dónde está pues el púrpura? Para encontrar el púrpura hay que también entender el mensaje de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Cuando lo tienen, digan un amén. Lo tienen rápido. Dice lo siguiente:
cuando da el mensaje a la Odisea, dice lo siguiente: al que venciere, le daré que se siente conmigo, ¿a dónde? En mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una pregunta, mis hermanos: ¿quiénes son los únicos que se sienten en un trono? Los reyes. Los reyes son la realeza, ¿sí o no? ¿A dónde se encuentra el púrpura en el mensaje de la Odisea, en los mensajes del fin del tiempo? Aquí. Pero para que tú puedas vencer, tú tienes que guardar los mandamientos de Dios primeramente y ponerlos por obra también, y también tener la fe de Jesús. Y si tú tienes eso, entonces tú saldrás victorioso. Y entonces podrás decir: con Cristo soy más que vencedor. ¿Se entiende o no se entiende? En la primaria nos enseñan de unos colores primarios, ¿sí o no? ¿Cuáles son los 3 colores primarios? Rojo, azul y amarillo, ¿sí o no? ¿Qué pasa cuando tú mezclas el rojo con el azul? ¿El rojo y azul? Púrpura, ¿sí o no? Vamos de nuevo a Apocalipsis 14. Dice: Señor, dame azul, guarda mis mandamientos, dame rojo, ten fe en mí y yo mismo te voy a darte el púrpura. ¿Qué le parece? ¿Qué significa vestirse de Cristo? ¿Qué significa estar crucificado con Cristo? ¿Qué significa imitar a Cristo? Mis hermanos, hay que mirar al santuario. La pregunta es: ¿estamos nosotros haciendo esas cosas? ¿Cuál es la pregunta que estamos tratando de responder? ¿Qué significa ser qué cosa? Un adventista. Vamos a cambiar eso. ¿Qué significa ser un verdadero adventista del séptimo día? ¿Qué significa ser un verdadero adventista del séptimo día? Hay requisitos. Porque no todo que diga Señor, Señor, entrará ¿a dónde? Nunca te conocí. Porque yo tengo requisitos en mi Biblia que tú tienes que tener para yo darte la vida eterna. ¿Qué le parece? Ahora, pero algo falta. Porque cuando nosotros leímos en Éxodo 26, versículo 31, dice que el velo estaba hecho de qué colores: azul, púrpura y carmesí, pero también estaba hecho de qué cosa: lino torcido, ¿sí o no? Vamos nosotros, por favor, a Apocalipsis capítulo 19. Versículo 7, cuando lo tienen, digan amén. Apocalipsis 19, versículo 7. Dice: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa sea ¿qué cosa? Antes de seguir al otro versículo, quiero hacer un alto aquí. Este versículo número 7, ¿a qué le hace? No le recuerda otro versículo en el Antiguo Testamento. Uno que nosotros utilizamos mucho. Vamos nosotros, por favor, al libro de Isaías, capítulo 25. Isaías, capítulo 25, versículo 8. Cuando lo tienen, digan amén. Ustedes sí son rápidos. Dice lo siguiente la palabra de Dios: destruirá la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Versículo 9. Y se dirán aquel día, ¿qué dirán? He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado, termínalo, y Él nos salvará. Este es Jehová, a quien hemos, ¿qué cosa? ¿Qué dice después? Nos alegraremos y nos gozaremos, ¿en qué? En su salvación. De regreso a Apocalipsis 19. Interesante que esta misma frase en Isaías 25 se utiliza en Apocalipsis 19, versículo 7. Gocémonos y alegrémonos, ¿en quién? En Jesús. ¿Quiénes son que dicen esa frase en Isaías 25, 9? Los salvados, ¿sí o no? Y en Apocalipsis 19, ¿quiénes son que lo dicen también? Lo mismo, los salvados, ese es el mismo pueblo.
Pero mire, nos añade algo que dice el versículo 8. Y a ella se le ha concedido que se vista de qué cosa. Lino fino, limpio y resplandeciente. Ese pueblo que espera a Dios en Isaías 25 en los últimos tiempos, donde Él va a enjugar toda lágrima. No va a haber más tristeza en su rostro. Isaías 25, nosotros lo acabamos de leerlo, ¿sí o no? Ese mismo pueblo que no va a sufrir más, que esperan por su Salvador, están vestidos de qué? De lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino, versículo 8, la última parte, es las acciones, pero no son cualquier acciones, es las acciones que justas de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús también hacen acciones justas. El azul que simbolizaba la ley y ponerlo por obra. Y el rojo, la fe de Jesús, ¿sí o no? Tener nuestra fe en Él. Pero hay algo interesante que dice que fe sin obra es ¿qué cosa? Muerta. Por esto los santos tienen ¿qué cosa? Lino fino puesto, porque el lino fino representa las acciones justas de los santos. Porque la fe sin obra es muerta. Interesante, ¿no? Santiago capítulo 2 versículo 14 dice lo siguiente. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Sigue también diciendo, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, ¿tú tienes fe? Yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin tus obras. Tú crees que Dios es uno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan, ¿sí o no? Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Así también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin espíritu está, ¿qué cosa? Muerto. Así también la fe sin obras está, ¿qué cosa? Mis queridos hermanos, iglesia, si nosotros decimos que somos cristianos y no actuamos, somos mentirosos. Y el padre de la mentira, ¿quién es? El diablo. Y no somos hijos de Dios, pues. ¿Somos hijos de quién? Del diablo y punto. ¿Sí o no? El cristiano que dice que guarda los mandamientos de Dios, pero no hacen todo, no es hijo de Dios, sino hijo del diablo y punto. El cristiano que dice que tiene fe en Jesús, pero siempre está triste, pero siempre está desanimado, pero siempre está dudando del poder de Dios, tiene fe en Cristo. Puede ser llamado hijo de Dios. Y punto. Vamos a la carta a los Romanos. Romanos capítulo 13, versículo 8. ¿Qué dice la palabra de Dios? No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros. Escucha, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. La pregunta es, ¿tú amas a tu prójimo o tú tienes envidia? ¿Tú amas a tu prójimo o tú tienes celo? ¿Tú amas a tu prójimo o estás chismeando? Amas a tu prójimo, has cumplido la ley, dice la Biblia, dice la palabra de Dios. Seguimos leyendo, por favor, versículo 9. Porque no adulterarás,
no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué cosa? El amor. Recuerda, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuál es la pregunta que nosotros vamos a responder? ¿Qué es lo que significa ser un verdadero adventista del séptimo día? ¿Sí o no? Ahí nosotros podemos chequear nosotros mismos para ver si tenemos estas características, en donde podemos mejorar y en donde estamos bien. ¿Sí o no? Capítulo 15, versículo 10, dice lo siguiente: si guardareis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. En otras palabras, si no guardamos los mandamientos de Dios, ¿vamos a permanecer nosotros en el amor de Cristo? Obviamente que no. Si no estamos guardando los mandamientos y no estamos permaneciendo en Cristo, ¿con quién estamos? Con el diablo, y punto. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Versículo 11: estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Versículo 13 es clave, que dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. La pregunta: ¿están ustedes dispuestos a dar su vida por un hermano de aquí? Yo sé que los padres darían su vida así, sin pensarlo, a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo ama. Los hijos darían su vida por sus padres así. ¿Por qué? Porque lo ama. Jesús vino a esta tierra para morir por ti y por mí. ¿Por qué? Porque nos ama. ¿Sí o no? No hay otro amor mayor que este, que uno dé su vida por su amigo. ¿Están dispuestos ustedes a dar su vida por mí? ¿Estoy yo dispuesto a dar mi vida por ustedes? ¿Están dispuestos una persona a dar su vida por alguien que no conoce? ¿Están dispuestos una persona a dar su vida por un extranjero, por una persona que no conoce? Nosotros hablamos que hay que salir y a predicar el evangelio de Cristo en una forma sencilla y clara. Pero ¿con qué valor podemos salir a predicar si nuestra vida no está viviendo el evangelio de Cristo? ¿De qué vale salir y predicar que Cristo te ama y viene pronto si todavía no hemos arreglado los problemas de la iglesia? Los hermanos, si quieren el Espíritu Santo, lee el libro de Hechos. Porque Dios, en el libro de Lucas, antes que estaban unidos y unánimes los discípulos, Dios le había dado un mandamiento. Dios le había dado a ellos mandamientos para guardar. Y entonces ellos estaban unidos y unánimes y en amor. Y entonces fue derramado el Espíritu Santo sobre ellos. Nosotros queremos el Espíritu Santo. Primero hay que guardar los mandamientos de Dios. Porque si guardas los mandamientos de Dios, ama a tu prójimo. Y si amas a tu prójimo, están unidos, ¿sí o no? Porque el amor todo lo puede. 1 Corintios 13, el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo espera. El amor nunca deja de ser, ¿sí o no? ¿Qué significa ser un adventista? Un verdadero adventista. Vamos a cambiar eso ya. ¿Qué significa ser un verdadero hijo de Dios? ¿Qué significa ser una verdadera hija de Dios? Jóvenes, deje las drogas. ¿Qué te hace? ¿Acaso no recuerdas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Deja el mundo. ¿Qué te trae? Sí, a lo mejor te trae placer temporal. ¿Y después qué? Padres, deja el amor al dinero, enfócate más a tus hijos que se están descarandeando por el mundo porque tú no le das atención. Madres, cuida a tu hija. Padres, cuida a tu hijo, haced un ejemplo a tu hijo. Timoteo nos dice, preséntate tú primeramente para dar ejemplo, ¿sí o no? Hay que presentarnos como ejemplo en este mundo. Si queremos que esta iglesia se llene y esté llena del Espíritu Santo, primero hay que evangelizarnos nosotros mismos y nuestra casa. Pero eso ha pasado porque hemos dejado el culto en nuestras casas. Hay que regresar orando juntos como familia, estudiando juntos como familia, vivir juntos como familia
Y la iglesia como una familia también, orar, estudiar y trabajar. Joven, ¿por qué tú no quieres cambiar? ¿Te gusta tanto el mundo? Te voy a decirte algo que me decía mi madre y también me decía mi padre. ¿Tú quieres el mundo? Come el mundo. Y te vas a perder en el mismo mundo. Estás jugando con fuego y te vas a quemar. ¿Para qué esperar para recibir un golpe de la vida? Para darnos cuenta. Yo le invito cuando nuestra hermana esté cantando. Ven, los que realmente quieren cambiar su vida y quieren comenzar y renovar su pacto con Dios. Padres, los que saben, los que creen que realmente no están viviendo a la altura que Dios quiere. Los que realmente no están guardando los mandamientos como Dios quiere. Les pido que si quieren ser un ejemplo para sus hijos también, ven adelante. No tenga pena, no tenga vergüenza. No, porque la gente me van a ver. ¿Y qué? A lo mejor otra persona también está esperando para que alguien haga el primer paso, para que ellos lo puedan hacerlo también. No, me da pena. Cristo murió por ti desnudo en una cruz y tú vas a hablar de pena. Acepta, cambia. El llamado está para ti y para mí. Padres, hay que cambiar y dejar el amor al mundo y el amor al dinero y volver y amar a nuestros hijos como Dios nos amó a nosotros. Iglesia, deje al mundo y sigue a Cristo. ¿Qué significa ser un verdadero hijo de Dios? Vivir una vida como Cristo vivió en esta tierra. Y también ore para que el Espíritu de Dios esté en este lugar. Cada día mil preguntas me vienen a mí, las tengo que responder sin fallar. La vida es una escuela que nos enseña a decidir y enseñar que las palabras den aliento a los demás. Oh, ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que creo? ¿Qué he hecho con mi vida? Dios me va a preguntar un día. Cuando pienso en esos años que yo desperdicié, las semanas y los meses que perdí. Cuando pienso en los segundos, cada hora que gasté, sé que ya jamás los podré revivir. Pero no debes desistir por haber fallado. Hay que seguir avanzando y luchando sin parar. No te sientes a llorar desconsolado. Hay que seguir avanzando y hasta la cima coronar. Y no hacer de la vida un mal otro peor. Porque un nuevo sol ya sube y va a brillar. Deja a un ldo lo pasado y recomienza. Y al final de cada día no te dejes de preguntar ¿qué he hecho con mi vida? ¿Acaso vivo lo que creo? Con mi vida, Dios
Dios me va a preguntar un día, le tendré que responder un día. Y de todas formas, mire lo que Dios dice. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amantísimo Padre, te seguimos dando gracias por el gran sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y también, Señor, que tu iglesia se está preparando para que todos juntos, como un coro angelical, puedan decir: he aquí nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es Jehová, nos alegraremos y nos gozaremos en su salvación. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres santo, santo, santo. Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, tú eres nuestra salvación y tú estás con nosotros, dándonos nosotros siempre otra oportunidad para redención y vida eterna. Gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Gracias, Señor, porque estás con nuestras familias. Y gracias, Señor, por la preciosa sangre de Cristo que fue derramado en la cruz por nosotros, pecadores. Y que pronto seremos santos porque seremos vencedores contigo, oh Jehová. Gracias, Señor, por todo. Por la persona de Jesús, en el nombre que está sobre todo nombre, en el único nombre que hay salvación, en el nombre de nuestro Señor Jehová Jesús. Amén. Que la paz de Dios pueda estar con cada uno de ustedes, amistades y familiares. Dios le bendiga.